de este equipo. Listo, ya está grabando. Bueno, No, profe, buenas tardes. buenas. Este ejercicio primero lo vamos a resolver por mallas y después por nodos el mismo para ver que coinciden los resultados. ¿Sí? Es un circuito bastante simple, bastante básico de tres mallas alineadas, es decir, hay una malla en el medio y dos mallas a los costados. Hay otras configuraciones donde las tres mallas están conectadas entre sí, digamos. En este caso no hay vínculo entre la malla uno y la malla 3, ¿sí? Así que nos va a quedar un término en cero. Lo primero que tenemos que hacer, hago clic, es establecer, digamos, bueno, definir cuáles van a ser las tres mallas, ¿sí? Y los dibujo de esta manera la flecha para diferenciar lo que es la corriente de malla uno, ¿sí? Ahora pongo el punterito. Bien. Para diferenciar lo que es la corriente de malla uno de lo que es la corriente uno que está dibujada como corriente de rama, ¿sí? Lo mismo la corriente 2 es la que va de A a B, la corriente de rama, pero la corriente de malla 2 es una corriente de cálculo que nosotros definimos que recorre toda la malla 2, ¿sí? Y lo mismo con la corriente de malla 3. En el caso de como ya vimos, en las ramas periféricas, las ramas exteriores, es decir, las ramas que no son compartidas entre dos mallas, en este caso tenemos en la malla uno la rama esta de afuera que estoy marcando, no está compartida con otra malla, entonces en esta rama la corriente de la rama uno va a coincidir con la corriente de la malla uno, ¿sí? Y en las ramas que sean compartidas, como esta del medio y esta de acá, la corriente en la rama, que son 4 y 5, ahí quedó medio tapado, van a coincidir, van a ser la diferencia entre dos corrientes de malla, justamente las dos que tienen a los costados, entre la corriente de malla uno y la corriente de malla 2. Hacemos la diferencia y eso nos va a dar I4. Ya lo vamos a calcular eso. eh, Avanzamos. Entonces, definimos que tenemos tres mallas y vamos a tener tres corrientes de malla. Por lo tanto, nos va a quedar una matriz de 3 por 3, ¿sí? Ese va a ser el sistema que vamos a tener que resolver. Continuamos. Entonces, el paso a paso para resolver este tipo de circuitos, ¿sí? Eh, lo primero que tenemos que hacer es calcular las resistencias propias de cada malla. R11 va a ser la resistencia propia de la malla 1, R22 para la malla 2 y R33 para la malla 3. ¿Sí? Resistencia propia de una malla significa que son todas las resistencias que yo me encuentro al recorrer la malla. ¿Sí? Recorro la malla como si fuese un circuito aislado, un circuito solo por sí solo. Recorro la malla y toda la resistencia que yo me encuentro en ese circuito va a ser la resistencia propia de la malla. Después calculamos las resistencias compartidas, R12, R23 y R31. Van a ser, como dice el nombre, las resistencias compartidas. R12 va a ser la resistencia compartida entre la malla 1 y la malla 2. Y R23, la compartida entre o sea, la compartida común, la resistencia común a la malla 1 y la malla 3, ¿sí? Y en este caso, R31, como no hay vínculo eléctrico entre la malla 3 y la malla 1, ¿sí? R31 va a ser cero. ¿M? Luego calculamos la sumatoria de fuentes en cada malla. Volvemos a tomar cada una de las mallas como si fuese un circuito aislado, lo recorremos y sumamos con su signo todas las fuentes que nos encontramos, ¿sí? Recorremos en el sentido en que tomamos la corriente de malla, ¿sí? Es decir, en el sentido horario.
generalmente se toma sentido horario. Entonces, si la fuente ayuda o aporta energía en el sentido de la corriente, eh, la ponemos con signo positivo. Y si absorbe energía o va en contra del sentido de la corriente 1, ¿sí? Para la malla 1, la vamos a poner con signo negativo. Las fuentes que están en las ramas compartidas, al recorrerlas desde este lado, las voy a encontrar con un signo negativo en la malla 1 y al recorrerla desde este lado para la malla 2 va a ir a favor de de la corriente de malla 2, entonces en la malla 2 va a ser con signo positivo. ¿Sí? Una vez que calculamos eso, armamos el sistema de ecuaciones propio del método, que ahora lo vamos a ver. Resolvemos ese sistema y al resolver el sistema nos va a dar la corriente I1, I2 y 3, que como dije en este caso coinciden. La corriente de la rama I1 coincide con la corriente de la malla 1, porque es la rama periférica. Lo mismo I2 e I3, ¿sí? Y nos va a quedar calcular I4 e I5, que son las corrientes de las ramas compartidas, y calcular la tensión en los nodos UA y UB. Eso es generalmente lo que piden los ejercicios. Calcular las corrientes en todas las ramas y el potencial o tensión en todos los nodos. Digo generalmente porque siempre lean el ejercicio, el enunciado. Hay enunciados que piden menos cosas, así que se ahorran de hacer ¿Este todo. ejercicio lo vas a resolver con método de mallas o método de nodos? Primero por mallas y después por nodos. Lo vamos a Vale, resolver de las dos gracias. formas, así vemos que coincide. Después hay otro ejercicio también que es bastante sencillo. Si da el tiempo lo resolvemos por las dos formas, si no, lo hacemos por mallas. Vemos cómo vamos llegando. Así que sí, vamos a practicar los dos métodos hoy, porque nos salteamos una clase para dar nodos la clase pasada y que no quede esta clase virtual para explicar teoría que es distinta a la dinámica. Bueno, comenzamos. Paso uno. Vamos a hacer el paso uno, 2, 3 y el 4 juntos, que es lo que nosotros esperamos que hagan que puedan hacer en el parcial. Nosotros en el parcial no necesitamos o no les pedimos que ustedes escriban R11 igual a tanto, R22 igual a tanto, y así con cada uno de los términos. Es suficiente con que planteen el sistema de ecuaciones ya con los valores correspondientes. ¿Sí? Entonces, lo primero que hacemos, como digo, es considerar que la malla 1 es un circuito por sí solo, ¿sí? Hago como que la extraigo del resto del circuito y analizo la malla 1. Bien, planteo entonces la segunda ley de Kirchhoff. eh, Perdón, esa era. Es lo que hacemos, sí, pero planteamos directamente el método, ¿sí? Entonces, para la ecuación de malla 1 necesitamos R11, R12, R13 y la sumatoria de las fuerzas de las fuentes, ¿sí? En la malla 1. Entonces, acá vamos a ver, eh, por eso digo, aíslo para ver solo la malla 1 y digo, bueno, ¿qué resistencias hay en la malla 1? ¿Alguien me lo diga? Así r que uno y r dos. R1 y R2, exacto. Entonces, para R11 vamos a sumar, porque quedan en serie, si esto fuese un circuito por sí solo, quedan en serie R1 y R2. Entonces, R11 va a ser R1 más R2. Y después, las que son compartidas en la ecuación, acuérdense, y es muy importante que van con signo negativo, ¿sí? Sale de despejar el método. eh, Las resistencias propias van con signo positivo y las resistencias compartidas van a ir con signo negativo, ¿sí? Cada una asociado a una corriente. R11 va asociado a I1,
R12 asociado a I2 y R13 asociado a I3, ¿sí? Entonces, em, y- calculamos las corrientes, las resistencias compartidas entre 1 y 2. Bueno, ya acá la tapé, pero sabemos que acá está la malla 2. Y la resistencia compartida es esta única que es R2, ¿sí? ¿Podría haber más resistencias compartidas? Sí, en esta rama podría haber más de una resistencia. Eh, Ahí está. Eh, no, me adelanté, perdón. Eh, Volvamos. En esta, ¿dónde fue el dibujito? Ahí está. En esta rama, ¿sí? Podría tener más de una resistencia. En este caso tengo una sola resistencia en cada rama, es un ejercicio bastante sencillo, la idea no es marearlos con eso. Eh, lo que no podría tener es más de una rama compartida, ¿sí? Siempre la rama compartida entre dos mallas va a ser una sola rama. Si yo digo, bueno, podría tener, no sé, otra rama acá en paralelo, entonces estoy creando o generando una matriz, una malla nueva, ¿sí? Estoy agregando una malla al circuito y no estoy agregando una rama compartida entre uno y 2, ¿sí? No se confundan, siempre la rama compartida va a ser una sola entre dos mallas. Puede tener esa rama más de una resistencia, en este caso tiene una sola. Y por último, que necesitamos la sumatoria de las fuentes al recorrer la malla con su signo, ¿sí? La recorremos en sentido horario, igual que la corriente, y nos encontramos con E1, ¿sí? Que aporta energía a favor de la corriente. Entonces va a ser más E1, ¿sí? Sigo recorriendo y me encuentro con E2, ¿sí? Que E2, la corriente va en este sentido y el potencial de E2 va en sentido opuesto, es decir, está en convención consumidora, se está comportando como una carga para la corriente de malla I1, ¿sí? Entonces la vamos a poner con signo negativo, menos E2, ¿sí? Dicho eso, avanzamos y nos queda la ecuación de la malla 1 de esta manera. Resistencia propia de la malla 1, R1 más R2. Resistencia por I1. Resistencia compartida entre 1 y 2, R2, ¿sí? Con signo negativo por I2. Y resistencia compartida entre la malla 1 y la malla 3 no existe, no hay rama compartida, entonces ponemos 0 por I3. Este 0 por I3 es para ser ordenados y que quede siempre I1, I2 y 3, ¿sí? Al momento de resolverlo o plantear la resolución con la calculadora o con determinantes, está bueno acordarse que acá hay un 0. Sumatoria de las fuerzas electromotrices en la malla 1, E1 menos E2, lo que anotamos ahí. Bien, repetimos esto mismo para las siguientes mallas. Seguimos con la malla 2 y em, hacemos el mismo planteo. Bueno, resistencia propia de la malla 2. Todas las resistencias que me encuentro al recorrer la malla 2. En este caso, R2 más R3 más R4. ¿Sí? ¿Lo ven todos eso o alguien quiere que vuelva para atrás un cachito? No, profe, sí se ve. Todo bien, profe. ¿Se entiende? Bien. Si no, cualquier cosa, abre el micrófono. No veo el chat, así que si alguien pregunta algo que quiero volver a explicar, que alguien me avise. Eh, entonces, bueno, si se entiende, seguimos. Repetimos, es bastante mecánico el método y una vez que lo entienden, eh, si pueden Hola, plantear. hola. Hola. Sí, ok. Si pueden plantear para una ecuación de malla, las demás van a ver que el método es el mismo, ¿sí? No, no cambia nada. Entonces, la ecuación de la malla 2, vamos a empezar para seguir eh, la misma metodología, el mismo orden, plantear primero R22.
¿sí? Las resistencias propias de la malla 2, que son todas las resistencias que yo me encuentro al recorrer la malla 2 como si fuese un circuito por sí solo, ¿sí? Por eso acá tapé la malla 1 y la malla 3, miro la malla 2 y miro qué resistencias hay en la malla 2. En este caso, como dije, R2, R3, R4. Después miro, bueno, ¿hay resistencia? ¿Hay una rama común entre la malla 2 y la malla 1? Por lógica, si existe una rama común entre uno y 2, hay una rama común entre 2 y 1. No podría ser de otra manera, y no podría ser algo distinto que R2, ¿sí? Eh, Después digo, ¿hay rama común entre la malla 2 y la malla 3? Sí, esta que va desde B hacia abajo. Bien, ¿esa rama tiene alguna resistencia? Sí, tiene a R4. Entonces voy a escribir R23 menos R23, que es menos R4. Por último, sumo todas las fuentes que me encuentro en la malla al recorrerla en el sentido de la corriente, ¿sí? Con su signo. ¿Qué me encuentro? Esta, la corriente va para allá y el potencial de la fuente va para allá. Entonces, entrega energía, voy a tener más E2, ¿sí? Sigo recorriendo, voy por esta rama. La corriente va para allá, el potencial de la fuente va en el mismo sentido, entrega energía o aporta energía en el sentido de la corriente. Entonces, más E3, que es medio largo. Sigo recorriendo. La corriente va en este sentido, el potencial de la fuente va en sentido opuesto. Entonces, si la fuente se opone a la corriente, menos E4, ¿sí? E4. Con esto ya tengo todo lo que necesito em, para plantear la ecuación de la malla 2. La planteamos y queda el término perdón, el término de las resistencias propias de la malla ahora va asociado a la corriente de malla 2, porque estamos en la ecuación de la malla 2. Entonces el término positivo antes era el primero, en I1, en la ecuación 2 va a estar en el medio, asociado a I2, multiplicando I2, y fíjense que multiplicando a I1 tengo menos R2. Menos R2 en la ecuación 1 multiplicaba I2. En la ecuación 2 multiplica I1, ¿sí? Porque es la resistencia de la rama común entre 1 y 2. Y del otro lado, antes tenía 0, entre 1 y 3 no había vínculo. Pero entre 2 y 3 hay una rama, ¿sí? Que posee R4. ¿Ok? Y lo que escribí recién de las fuentes, todas las fuentes con su signo. Las que van a favor de la corriente o aportan energía con signo positivo, y las que van en contra de la corriente o se oponen a la corriente con signo negativo, E4. Repetimos lo mismo para la malla 3. Planteamos la ecuación de la malla 3. Primero, las resistencias propias de la malla, ¿sí? Toda la resistencia, lo repito, chicos, porque el método es así, es paso a paso, metódico, repetitivo, y mientras como es más claro lo tengan, menos chance van a tener de equivocarse, ¿sí? Acuérdense entonces es resistencia, ecuación de la malla 3. Primero calculo la resistencia propia de la malla 3, ¿sí? R33, ¿sí? Todas las resistencias que me encuentro al recorrer la malla. No me importa si están en la misma rama, si están en ramas diferentes. Ahora considero que es el único circuito cerrado, la malla 3, y miro todas las resistencias que hay. No me importa para qué lado va la corriente, nada. Solamente sumo resistencia. R4 más R5 más R6, ¿sí? Después miro. Entre la malla 3 y la malla 1, ¿hay alguna rama común? No. Si no hay entre 1 y 3, tampoco hay entre 3 y 1. Dijimos que valía 0. Entre la malla 3 y la malla 2, ¿hay alguna rama común?
Sí, si dijimos que había una rama común entre la 2 y la 3, es la misma rama común cuando me pare en la malla 3 y mire hacia la malla 2. Y dijimos que valía R4, ¿sí? Y es esta que está acá. ¿Hay otra rama compartida con otra malla? No. Ya vimos ya la comparamos con las otras dos mallas, no hay nada más que donde buscar. Y por último, pasamos a la sumatoria de las fuentes, ¿sí? Sumatoria de las fuentes propias de la malla 3, 3, 3, ¿sí? Con su signo. Recorremos en el sentido de la corriente y decimos, si la fuente, ¿me encuentro alguna fuente en la malla 3? Sí, tengo el 4. ¿El 4 está a favor de la corriente de malla 3 o está en contra? ¿Ayuda a la corriente o se opone? ¿Sí? ¿Entrega energía respecto a la corriente de Ahora, malla 3? Sí, ¿quería decir algo? No. no, dije a favor, no. Ah, a favor, ok, salió medio cortado. Exacto, está a favor, ¿sí? Entonces, si la fuente está a favor de la corriente, entrega energía, mírenlo como quieran, va con signo positivo, el 4. Lo digo de diferentes maneras porque hay diferentes formas de explicarlo y, y quiero que de cualquier manera que lo escuchen o que lo diga Carlos o lo diga yo, o lo vean en un libro o en la guía de ejercicios, entiendan de que estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Entonces planteamos la ecuación de la malla 3, ¿sí? Resistencia común entre la malla 3 y la malla 1, 0 por I1. Resistencia común entre la malla 3 y la malla 2, R4 con signo negativo, más el signo positivo, la suma de todas las resistencias que hay en la malla 3. Dijimos R4, R5 y R6 por I3 igual, en este caso, a E4. Fíjense, y esto es importante que no se confundan, por ejemplo, la fuente 2, ¿sí? Está en la rama compartida. Entonces, en la ecuación 1 va a ir con signo negativo y como está en una rama compartida, sí o sí tiene que tener el signo cambiado para la ecuación de malla 2, porque en un sentido la corriente va para abajo y en la otra malla la corriente va para arriba, ¿sí? No puede estar la misma fuente en dos ecuaciones con el mismo signo, porque si en una está a favor, en la otra está en contra, ¿ok? Esa es una verificación que pueden tener. Y lo mismo pasa con el 4. Está en una rama compartida, entonces va a aparecer en las dos ecuaciones. Pero no puede aparecer en las dos con el mismo signo. Si acá es negativo, acá es positivo. Si yo doy vuelta a la fuente, por ejemplo, acá iría positivo y acá iría negativo. Pero siempre que la fuente esté en una rama compartida, no puede tener el mismo signo en las dos ecuaciones. Bien. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Tenemos tres ecuaciones. Bueno, lo primero, bueno, en este caso yo escribí el nombre de las resistencias, ¿sí? Lo que vamos a hacer es reemplazarlo. Acá lo hice directamente. Bueno, reemplazar las resistencias por los valores, ¿sí? Sumarlos ya directamente. Eh, y el método de las mallas en este sentido es bastante amigable si se quiere, porque las resistencias que vamos a ver tienen números enteros, y es sumar números enteros. O sea que los factores que van a multiplicar, los factores de las ecuaciones, van a ser números enteros, ¿sí? No van a estar confundiéndose con ninguna coma ni nada por el estilo. Entonces, fíjense, una característica que dijimos es, esto va a ser siempre, tanto para mallas como para nodos. La diagonal, que se llama diagonal principal, son términos positivos, ¿sí? Y los términos que no están en la diagonal son negativos, ¿sí? Ese signo positivo en el medio, en la diagonal, y negativo arriba y abajo, es propio del método, ¿sí? Eso se tienen que acordar cuando plantean las ecuaciones. Eh, y acá tenemos los términos independientes, que es la sumatoria de las fuentes.
Otra característica, vamos a cambiar de color, es que el término 2,1 es igual al término 1,2, ¿sí? El término 1,3 es igual al término 3,1. Esto significa que la matriz es simétrica, ¿sí? Porque 1,2 es igual a 2,1 y que la diagonal principal es positiva. Acá les puse una captura de cómo se vería en la pantalla de la calculadora para las calculadoras que resuelven sistemas de ecuaciones lineales. Depende de cada calculadora. Las que lo resuelven, eso siempre me preguntan, son los modelos 570 y los 991, ¿sí? Las letras que tengan, si es EX, ES, MS, hay diferentes, algunas tienen una pantalla más gráfica, otras son más, por ahí un poco más, ¿cómo es? Pixelada, pero los modelos de calculadoras con estos números son las que resuelven sistemas de ecuaciones. Eh, entonces acceden a donde dice modo, ecuaciones, y tienen que seleccionar, depende del modelo, les aparece la ecuación de este tipo, AX más BY más CZ igual a D, o les aparece X1, X2 y X3, eh, o les pregunta el número de variables, ponen 3 y ahí les va a armar para que completen. Van a completar de esta manera, no se olviden los signos, el más no hace falta ponerlo, el cero sí hay que poner cero enter o cero igual para que lo compute, y el menos sí hay que ponerlo, cada uno. Completan los términos independientes, apretan igual y ya les va a dar el valor de I1, I2 y 3. En la calculadora va a decir X y Z o les va a decir X1, X2 y X3. Eso depende del modelo que tengan. Para ahorrar esta parte, ¿sí? Los que lo quieran resolver a mano pueden usar determinantes, ¿sí? Por regla de Kramer. Eh, el método de Kramer consiste en hallar el determinante de la matriz de términos independientes y el determinante de la incógnita de cada una. En este caso hay tres incógnitas, van a tener tres matrices determinantes. ¿Alguien quería decir algo? No, bueno. Eh, lo único que se hace es reemplazar la incógnita, la columna que corresponde a la incógnita, en este caso para delta I1, reemplazo la columna 1, que corresponde a I1, por la de los términos independientes, que es la de las fuentes, 4, 8 y 20 había dado. Eh, Hago lo mismo, reemplazo acá para I2 la columna 2 y reemplazo para I3 la columna 3. Calculo el determinante, ¿sí? El determinante también lo pueden calcular por la manera que ustedes quieran. Puede ser por la regla de Sarrus o multiplicando este por el determinante de esto, menos esto por el determinante de esto, con otro color, más esto por el determinante de esto. Bueno, si acá hay un cero, ya este determinante de lo que dé es 0 por, ya anulo un término. Eh, Nos facilita bastante en ese sentido para calcular la mano el determinante. Calculan estos cuatro determinantes y la regla de Kramer dice directamente que I1 es la corriente I1 de malla 1 es igual al determinante de malla 1 por dividido el determinante general, ¿sí? En este caso, como dan lo mismo, la corriente I1 va a ser 1, ¿sí? Hasta ahí es fácil de ver. Determinante de la incógnita 1 dividido en determinante general, 1 amper, acá llamamos I2 2 amper y 3 3 amper. ¿Sí? Termina el ejercicio ahí, depende. Si me piden calcular las corrientes de malla, el ejercicio
terminó acá. Si el enunciado me pide calcular las corrientes en todas las ramas y el potencial en todos los nodos, entonces tengo que seguir con esto que está acá. ¿Cómo calculo la corriente I4? Me paro en el nodo A y planteo la primera ley de Kirchhoff. ¿Qué dice la primera ley de Kirchhoff? ¿Alguien que lo recuerde mientras tomo mate? Las corrientes entrantes, la sumatoria de las corrientes entrantes es igual a cero. Le falta algo, a ver. O se Es cortó. igual a la La so- sumatoria de corrientes salientes. Sí. claro, eso. Ahí está. Bueno, sí, la Mezclaste las sumatoria. dos formas. Está bien. La Eh, resumí. sí, sí, resumiste de más. Eh, no quiero que se confundan, por eso lo voy a aclarar y lo escribimos. Viene bien la aclaración. Nosotros vimos dos formas de expresar la primera ley de Kirchhoff. Es exactamente lo mismo. Nosotros podríamos decir, la sumatoria de todas las corrientes es igual a cero en un nodo, ¿no? Entonces, si tomamos el nodo A, decimos I1 más I2 más I4 es igual a cero, ¿sí? Ahora, ¿puede ser una suma de tres términos positivos igual a cero? No, ¿sí? Alguno por lo menos tendrá que ser negativo. Entonces vamos a decir, las corrientes que entran al nodo, que la flecha apunta al nodo, van a ser positivas. Y las que salen del nodo, las que apuntan alejándose del nodo, digamos, van a ser negativas, ¿sí? Entonces, vamos a poner con su signo ahora, y 1 entra es positivo, y 2 sale, entonces vamos a escribir con signo negativo, menos y 2, y 4 sale, menos y 4, y esto es igual a cero. Esta es una forma de escribirla. Decimos, la sumatoria de todas las corrientes en un nodo es igual a cero. La otra forma que la dijeron por ahí, eh, la escuché que la mencionaron, es la sumatoria de las corrientes que entran es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Entonces, es lo mismo que pasar estas dos del otro lado, ¿sí? La sumatoria de las corrientes que entran, y 1 es igual a la sumatoria de las corrientes que salen, y 2 e y 4. Acá sí van con signo positivo porque estamos sumando de un lado lo que entra y del otro lado lo que sale, ¿sí? Es lo mismo que si en esta ecuación pasamos y2 y 4 del otro lado y nos queda lo que entra igual a lo que sale, o ponemos todo en un solo lado y decimos la suma de todas las corrientes es igual a cero. Lo que no se tiene que confundir es mezclar las dos y decir la sumatoria de todas las que entran es igual a cero, ¿sí? O la sumatoria de todas es igual a todas a las que salen. Las que entran igual a las que salen, o todas igual a cero. Entonces, eh, nos queda por ahí más cómodo escribirlo de esta manera, porque solamente si queremos calcular I4, volviendo acá a lo que pide el ejercicio, lo escribimos de esta manera y pasamos el I4 restando, me va a quedar I1 menos I2 igual a I4, ¿sí? Que es lo que está acá. I4 igual a I1 menos I2, reemplazamos, ¿sí? 1 menos 2, y 4 es igual a menos 1, ¿sí? ¿Qué significa que dé negativo? ¿Alguien que no haya hablado y quiera aportar? Que en Que realidad es la una corriente corriente va en otro saliente. lado. Claro. Algunos ya habían hablado, pero sí, sí. Correcto. Que va para el otro lado, ¿sí? Esto físicamente, si yo tengo el circuito y miro la corriente, ¿sí? Significa que el sentido de la corriente en el cable, en el conductor, es para allá con valor 1 amper. O sea, si yo pongo un amperímetro en este sentido, ¿sí? Con el menos abajo y el más arriba, me va a marcar 1 amper. Si yo conecto el amperímetro al revés, me va a marcar negativo. Voy a estar midiendo en contra, me va a marcar menos 1 amper. Eso es importante, hago la aclaración de los amperímetros porque algunos instrumentos tienen sentido. Hay
Sobre todo los digitales le ponen un menos adelante y te dice -1. Pero los elementos de aguja, van a ver que la aguja se va para atrás y no puede medir porque la escala está para medir en valores positivos. Entonces, si les da, al conectar al amperímetro, les da un valor negativo, significa que la corriente va en el sentido contrario. Eh, entonces, bien. Pero En está este mal. caso, en este 4 y en este caso, I4 es negativa porque sale del nodo. Claro, nosotros consideramos I4 para nuestro cálculo en este sentido, ¿sí? Si yo la calculo en este sentido y me da negativo, es correcto, para este sentido, I4 vale -1 amper, ¿sí? El menos significa que va en el sentido contrario. Ahora, si yo digo en este sentido, I4 vale 1 amper, ¿sí? Cambia Claro, el claro, sentido, me determina el signo, ¿sí? Yo puedo dar vuelta al signo si doy vuelta el sentido. claro, claro. No puedo cambiar el sentido si no cambio el signo. No está mal, o sea, no es que pusimos mal la flecha. Yo puse la flecha porque no sabía para dónde iba I4. Si me da negativo, listo, para esta flecha I4 vale -1. ¿Ok? Profe, Eh, ¿y a la hora de hacer el examen hay que cambiar el orden después de saber para dónde va o no? ¿O lo dejamos como está en negativo y listo? si la flecha está impresa, no hace falta borrarla y dibujarla de nuevo. Bueno, bueno. No. Si el ejercicio pone el sentido de la corriente, ¿sí? Lo dejan así como está con un valor que les da. Si es negativo, ¿sí? Ok, No, ok. no es necesario que todas las corrientes sean positivas, ¿sí? Solamente es una referencia al sentido que yo estoy tomando, que yo estoy asumiendo porque no lo conozco. Asumo un sentido. Eh, si ese sentido que yo asumí era correcto, la corriente me va a dar positiva, mayor a cero. Si el sentido que asumí es al contrario, es al revés, porque o va para un lado o va para el otro, acá no tiene más opciones, ¿sí? O va en el sentido de la flecha la corriente o va en el sentido opuesto. Si va en el sentido opuesto me va a dar negativo. No, no significa que esté mal ni que haya que cambiar nada. ¿Ok? Bueno, para I5 el paso a paso del procedimiento es el mismo, pero lo planteamos ahora en el nodo B. ¿Ok? Entra I2, fíjese que antes I2 salía y ahora salía del nodo A, pero entra en el nodo B. Sale I3, sale I5. ¿Sí? Entonces, I5 en este nodo me va a quedar I2 menos I3. Eh, Reemplazamos los valores que me dio, también me da -1. I5 también va para arriba. Eh, Bien, tenemos todas las corrientes en las ramas calculadas. El ejercicio nos puede pedir que calculemos el potencial en los nodos, ¿sí? En Una este consulta. caso, sí, consulta. Y uno en ese caso iría en sentido antihorario, o sea, antihorario, hacia la ¿Por izquierda, qué, digamos, por qué pensás eso? porque I4 y I5 van hacia arriba. Sí, Tipo, se chocarían las corrientes. ¿Cuál sería el sentido físico de eso? pero I2 va para allá. Fíjate que estamos diciendo, voy a poner el sentido físico de las corrientes. I1, yo lo calculé con este sentido horario, ¿no? Me dio 1 amper. O sea que en este sentido, I1, que coincide con la corriente de rama I1, va en este sentido y tiene 1 amper. I4, ¿sí? Yo la consideré para abajo para el cálculo, pero me dio negativo. Entonces vamos a dibujar el sentido físico real para arriba, opuesto, y le vamos a poner 1 amper. ¿Sí? Y fíjate que si yo, sin hacer ninguna ecuación, yo me paro en el nodo A y digo, entra 1 amper por la izquierda y entra 1 amper por abajo, ¿cuánto tiene que salir por acá? 2 amperios. 2 amper. ¿Y cuánto vale I2? 2 amper. O sea, se Ok. cumple, cambies el signo, no cambies, tomes el sentido para arriba, para abajo, ¿sí? Simplemente piénsenlo como dos caños de agua que se juntan, o sea, una T con caños de agua, y si entra 1 litro por minuto de caudal acá y entra 1 litro
por minuto de caudal acá, por el tercer caño tienen que sí o sí salir 2, ¿sí? La corriente no se acumula, ni se crea, ni se destruye en un nodo, ¿sí? Después vamos a ver que se puede acumular en corriente alterna, vamos a ver que se puede acumular corriente en un capacitor, en una batería, en un inductor, pero en un nodo no se crea, ni se destruye, ni se acumula, ¿sí? Todo lo que entra tiene que salir. Y tomes el sentido que tomes, va a ser lo mismo, ¿sí? Matemáticamente, plantea la ecuación del nodo y te queda esto. Físicamente mirándolo, entra uno, tienen que salir dos, ¿sí? De cualquier manera, si algo no les coincide lo que ven por lógica en el circuito con lo que le dan los números, hay algo que está mal, ¿sí? Si, por ejemplo, resuelven y acá les da 1 ampere y acá les da 2 y acá les da 2 y no puede ser. Entra uno, entran dos, entran tres, salen dos, no puede ser, ¿sí? Hay algo que hay que revisar. Eh, pero en general no, quiero decir, eh, pueden verificar, siempre pueden verificar de esta manera, ¿sí? Los nodos, que las corrientes que entran tienen que ser iguales a las corrientes que salen. Que salga con signo negativo significa que está entrando, ¿sí? Y que entre con signo negativo significa que está saliendo. Eh, bien, el ejercicio, seguimos. El ejercicio puede pedir que calculemos el potencial en los nodos. En este caso, como lo vamos a resolver por nodos, ya hay uno que está puesto a tierra, entonces podemos decir UC igual a 0, ¿sí? Acá vuelvo a hacer la aclaración. A mí me gusta, o me acostumbre a usar para el potencial la letra U, ¿sí? UA, UB, UC para el potencial de los nodos, y los nodos en letras mayúsculas, A, B y C. Eh, Así me lo explicaron, lo hice siempre así y me quedó. Pero en otros libros o otros docentes, por ejemplo Carlos, acostumbra más a usar la B corta, ¿sí? En muchos libros está la B corta como tensión o como potencial. Eh, a mí no me gusta porque se puede confundir con la unidad, que es el volt, ¿sí? Eh, si yo les digo B igual a 2B, y alguno podría decir, no, esto no tiene sentido. Eh, ¿Sí? Por eso U igual a 2B ya no se presta a esa confusión. Eh, pero bueno, les hago la aclaración porque si ven que Carlos escribe B y al nodo le pone 1, 2 y 3, es lo mismo y el procedimiento es igual, ¿sí? Eh, bien, hecha la aclaración. eh, ¿Cómo calculamos el potencial del nodo A? Bueno, tenemos diferentes formas, ¿sí? Lo más sencillo es empezar de un nodo que conozcamos el potencial, en este caso C, porque B todavía no lo conocemos, y recorremos una rama, ¿sí? Que vaya de C hacia A, ¿sí? Puedo usar cualquier camino, yo puedo venir por acá y hacer todo esto. Voy planteando fuentes y caídas de tensión y voy a llegar. El resultado va a dar lo mismo. Lo pueden hacer por 4 ramas en este caso. Por 4 caminos. Acá incluso estarían pasando por 2 ramas. Pero bueno, tomemos el camino más sencillo. Incluso para el nodo B vamos a usar esta rama que no tiene fuentes, por ejemplo, y es menos cálculo. Eh, pero bueno, yo acá tomé, fíjense, me paro en UA, para calcular UA, digo, bueno, es el potencial de UC, que aunque valga 0 yo lo escribo, me paro en C. Bueno, ¿qué tengo? UC. Empiezo a caminar para arriba, a recorrer la rama, ¿sí? ¿Qué me encuentro? E2. ¿Gano o pierdo potencial? Ganás. Bien. Gano en este sentido, gano potencial. Estoy por acá, sigo recorriendo, entonces pongo más E2, porque gané. Gané el potencial E2.
Sigo recorriendo la corriente I4 en este sentido. Fíjense que lo voy a explicar cómo se planteó, cómo está planteado el ejercicio, con I4 en este sentido, ¿sí? I4 en este sentido me genera en la resistencia R2 una caída en este sentido. En la resistencia, la corriente siempre va de mayor a menor potencial. Entonces, el más va a estar donde entra la corriente y el menos donde sale. Donde sale I4, ¿sí? Que es la que ya conozco. Entonces, sigo caminando, me encuentro con la resistencia y en este sentido, ¿gano o pierdo potencial? Ganas. Gano, bien, porque estoy yendo de menos a más, gano potencial, entonces escribo más R2 por I4, ¿sí? ¿Por qué me tuve que hacer esa aclaración? Porque nosotros vimos recién que I4 era negativo. Cuando yo reemplace I4 acá, me voy a dar cuenta que en realidad estoy perdiendo potencial, ¿sí? Pues acá me va a quedar UC igual a 0, más E2 igual a 16, y después cuando haga R2 por I4, como I4 vale menos 1, en este sentido vale menos 1, de arriba hacia abajo, al reemplazar me va a quedar menos 4, ¿sí? Claro, porque no estás ganando potencial en realidad ahí. Físicamente, o sea, en términos físicos del circuito, estoy perdiendo. Exacto. Pero si yo considero I4 en este sentido, el más y el menos lo tengo que poner como va la flecha, ¿sí? Eh, si Claro, yo pongo claro. el más y el menos al revés, tendrá que escribir I4 positivo. Tendría que dar vuelta a la flecha, ¿sí? No se confundan en decir no, porque I4 en realidad va para arriba, entonces acá pongo el más y acá el menos, y ponen menos R2 por I4, y después reemplazan I4 por menos 1. ¿Ok? Por eso, si se apegan a los sentidos de la flecha que tenemos, van a llegar a un valor de corriente, en este caso negativo. Apéguense al sentido de la flecha y pongan todas las caídas, ¿sí? Si quieren, en el sentido de la flecha. La flecha va de más a menos en las resistencias. La flecha va de más a menos en las resistencias, ¿sí? Después no me importa si da negativo, positivo o negativo. Yo reemplazo lo que me dio. Me dio menos 1, reemplazo menos 1. Y 4 por menos 1, ¿sí? Entonces ahí me queda de forma sencilla UA igual a 16 menos 4, 12 volts. Eh, lo mismo para V. Vamos a plantear a elegir una rama o un camino, ¿sí? UC, tengan en cuenta que todo esto vale 0 volts. Todo esto es el nodo C. Entonces digo, bueno, ¿cómo puedo llegar desde C a B? Puedo salir de C, puedo venir por acá, sumar E1, perder I1 por R1, sumar E3, perder I2 por R3 y llegué a B. Tengo 4 elementos. No estoy diciendo que lo haga de esta manera, estoy diciendo la forma posible. Puedo salir de C, gano E2, gano R2 por I4, gano E3, pierdo R3 por I2, llegué a B. O puedo hacer este camino. Fíjense, acá vamos a tener el más y el menos. Entonces gano R4 por I5, gano E4 y llegué a B. Y por último, no menos importante, vengo por acá abajo. Acá tengo el más y el menos. Entonces gano, porque voy de menos a más, R6 por I3, gano R5 por I3 y llegué a B, ¿sí? Cualquiera de las cuatro maneras me va a dar el valor de V. Yo elegí el último, el fucsia, porque no tiene fuentes. Igual son dos elementos. Entonces voy a plantear que V, que es el que quiero hallar, va a ser UC, donde arranco. ¿Qué me encuentro? Una
gano potencial, una subida, ¿sí? Voy en contra de la caída, entonces estoy ganando. Bueno, puse R3, no, perdón, acá es R6. R5. R5 por I3. Le puse al revés, bueno. R6 por I6. ¿Qué hice? R6 por I3. Cambié los subíndices. Eh, Vamos a ponerlo mejor. Perdón, no me di cuenta que esto estaba mal. Entonces, primero me encuentro R6 por I3. R6 por I3, ¿sí? Como voy en contra de la caída, estoy ganando potencial. Después me encuentro R5 por I3. Que estaba bien la corriente, estaba mal la resistencia. También voy en contra de la caída, entonces estoy ganando potencial. R5 por I3 con signo positivo. Reemplazo, I3 vale 3. Las resistencias, sí, las puse bien, valen 2 y 4. Y ahí tengo los 18 volts que vale V. ¿Sí? Y así se resuelve por el método de las mallas, calcular las corrientes en las 5 ramas, ¿sí? Y el potencial, en este caso, en los dos nodos, A y B. Bien. ¿Alguna pregunta del método de las Eh, mallas? sí, me quedó una pregunta. ¿Se me escucha? Sí, Augusto, sí. Ok. Yo también lo que puedo hacer es pararme en UA e ir a V directamente. ¿Se puede? Claro, eso si calculaste primero UA. Una vez Ok. que vos calculaste su A, sí, alguno de los dos va a tener que arrancar de UC, porque no conoces A y B. Sí. Ahora, una vez que calculaste su 1, o A o B, el que vos quieras primero, supongamos que calculamos su A, nosotros podemos decir UB es igual. Y recorro. Si arranco de UA, porque ya lo conozco, no voy a arrancar de UC y calcular por una de estas dos ramas. Ya lo hice. Lo hice para calcular UA. Entonces me paro en UA y digo, bueno, mi punto de partida ahora es el potencial A. Voy hacia allá, caminando, gano el potencial E3. Entonces, más E3. ¿Sí? Sigo caminando, la corriente I2 me impone la caída en este sentido en la resistencia, entonces paso de más a menos, pierdo potencial. Menos R3 por I2. Fíjense que en cuanto a complejidad, no estoy ganando ni perdiendo. Son tres términos. Acá encima este UA no vale cero. Y si me equivoqué acá al calcular UA, arrastro el error. Y estoy sumando una fuente y restando una caída. Lo mismo que hacía antes. No puede haber un circuito donde sea más fácil, ¿sí? Eh, si tuviese solo una fuente o si tuviese solo una resistencia, puede ser más sencillo. Pero se puede. La pregunta es que sí. Y es válido y está bien. Cualquiera de las maneras en el parcial, en los ejercicios, de cualquier manera que ustedes decidan dónde empezar para llegar al potencial de cada nodo, es válida, ¿sí? Elijan la que les resulte más fácil de entender o si pueden, si están cancheros, elijan la que tenga menos cálculo, ¿sí? La que sea menos compleja. Eh, Bien, esto es en general lo que piden los ejercicios de la guía, ¿sí? Resolviendo por el método de mallas. Muchos de los ejercicios dicen verificar por el método de los nodos, ¿sí? Axel, pregunta, ¿podés hablar? Eh, ¿Cómo le va, profe? A ver. Bien, dígame. Eh, bueno, yo lo que le quería preguntar justo ahora es, por ejemplo, ¿no? En el nodo B hay 18 voltios, Sí. pero ¿qué pasa si yo sigo recorriendo la malla? Después de la resistencia 6 me quedaría sin potencial, ¿no? Por ejemplo. Volvés al punto de origen y tendrá que dar igual a cero, o sea, eh,
Es una forma de verificar también, ¿sí? Plantear la segunda ley de Kirchhoff en un circuito cerrado. Fíjense que cuando hablamos de circuito cerrado, no estamos hablando solo de una malla, ¿sí? La malla es lo que se conoce, o sea, la malla simple, que en este caso hay tres, como ya vimos, es el circuito básico, circuito cerrado más básico que podemos tener. O sea, más corto que esto en cada malla no va a ser. Pero después el recorrido ustedes pueden hacer el que se les ocurra. Voy cambiando de color así se ve que son distintos. Ustedes pueden hacer estos recorridos o pueden hacer todo por afuera, ¿sí? Eh, Pueden no empezar en A, en C. Pueden decir, bueno, empiezo en A, eh, hago así por esta parte y vuelvo por acá. Cualquier camino que ustedes elijan, si vuelven al punto de origen, la suma de todo les tiene que dar cero, ¿sí? Eh, Kirchhoff lo planteó allá por el 1820 y pico, creo, no, 40 y pico, por ahí. 1827 me parece. El tipo se dio cuenta que si yo pongo un amperímetro acá, un voltímetro acá, lo que llamamos carga de, ¿cómo es? Carga de prueba. Y voy moviendo la otra, una punta del voltímetro la dejo acá. Y la otra punta la voy moviendo. Hasta acá me va a dar cero. En cuanto pase la fuente voy a tener 20 volts. ¿Sí? Entonces gané. Acá voy a seguir teniendo 20 volts a medida que muevo el voltímetro. Cuando pase la resistencia voy a tener 8 ohms por 1 ampere, voy a perder 8 de los 20 me van a quedar 12. O sea, que acá el voltímetro va a marcar 12. ¿Sí? Entonces llego a y digo, bueno, en A vale 12. Gané 20, perdí 8. Si sigo recorriendo con el voltímetro, acá voy a decir, bueno, en el sentido de la corriente, pierdo I4 por R2. I4 vale -1, entonces tengo -1 por 4, -4, estoy perdiendo -4, en realidad estoy ganando 4. Si tenía 12, acá voy a tener 16. ¿Sí? Se ve que sigo moviendo el voltímetro. Y no puedo tener, sí o sí tengo que tener 16, porque si yo empiezo con el voltímetro en el sentido contrario, paso a la fuente y acá voy a tener 16. O sea, que venga por este lado o venga por este lado cortito, en este punto voy a tener el mismo potencial. Y si sigo recorriendo y llego de vuelta al origen, voy a tener cero. No sé si era esa la apuntaba a tu pregunta. Si vos empezás en C, llegás a A, allá te es el potencial en A. ¿Sí? Desde A caminás hacia B, planteando la suma de caídas y fuentes, llegas al punto A y podés calcular el potencial en B. Y si de B recorres cualquier camino, volvés a cero, te va a tener que dar cero cuando llegues a este punto. ¿Mm? Es una Sí, forma sí. de verificar. Eso no sé si... La utilidad es esa, Sí, para sí. verificar. No, no sirve para otra cosa. Entonces, Bien, por ley de Kirchhoff, puedo verificar en cada malla si hice bien las cosas, ¿no? Me debería dar 12. claro. Por la segunda ley de Kirchhoff, podés plantear la segunda ley de Kirchhoff en cada una de las mallas y ver que te tiene que dar cero, con las distintas corrientes. ¿Sí? Es una Perfecto, listo. forma de verificar. Gracias, profe. Bien, ahora vamos a resolverlo por el método de los nodos. ¿Sí? El circuito es el mismo, lo repito nada más para tenerlo presente. Lo ponemos ahí chiquitito. Y por el método de los nodos lo que teníamos que hacer es, en vez de recorrer, nos plantamos, nos paramos en el nodo A. Y la primera pregunta que nos hacemos es, ¿cuántas ramas concurren al nodo A? Miramos, vemos que concurren tres ramas. Concurren es que llegan. Ahí la palabra, no sé, si a alguno se le presta confusión o algo, es ¿cuántas ramas llegan al nodo A? Llegan tres ramas. La que viene de la izquierda, una de abajo y una que viene de la derecha. ¿Sí?
Perfecto. Entonces digo, voy a sumar las conductancias totales de las ramas que concurren al nodo A. ¿Sí? La conductancia, ya lo vimos, es la inversa de la resistencia. Así que para escribir conductancia voy a escribir 1 sobre R. Entonces, ¿qué ramas concurren al nodo A? Estas tres. La que tiene R1, la que tiene R2, la que tiene R3. No me importa por ahora eh, si hay fuente o no. Me va a importar la resistencia. ¿Sí? Tiene una sola resistencia esta rama, perfecto. Entonces la conductancia va a ser 1 sobre R1, 1 sobre 8. Tiene una resistencia sola esta rama, R2 va a ser la conductancia 1 sobre 4. Y esta rama tiene una sola resistencia, R3, la conductancia va a ser un tercio. ¿Sí? Sumo las tres y eso me va a dar la conductancia propia, ¿sí? Del nodo A, GAA, o para la forma matricial de escribirlo, G11, ¿sí? Porque va a ser fila 1, columna 1. A continuación, me pregunto, ¿hay otro nodo en el circuito? Sí, aparte de C, que ya lo conocemos que vale 0, ¿no? Nosotros vamos a calcular dos nodos, A y B, porque C ya lo conocemos y decimos que vale 0 volts. Entonces, ¿hay otro nodo aparte del A? Sí, el nodo B. ¿Hay alguna rama común entre el nodo A y el nodo B? Me pregunto. Sí, 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 el Sí, de la resistencia 3. claro, esta rama va del nodo A al nodo B, ¿ok? ¿Hay otra forma de llegar de A hacia B? Sí, pero sí o sí tengo que pasar por otro nodo. Entonces yo me fijo en las ramas que van directamente del nodo A al nodo B sin pasar por otro nodo. En este caso es una sola, ¿sí? Entonces voy a decir, la conductancia de esa rama, ¿cuánto vale? 1 sobre R3, un tercio, 1 sobre 3 ohm. Una aclaración que vuelvo a hacer respecto al tema de las conductancias compartidas, es que cuando nosotros miramos en el método de las mallas ramas compartidas, yo hice hincapié en que solo puede haber en el método de las mallas una rama compartida. En este caso es esta rama compartida entre la malla 1 y la malla 2. ¿Sí? Volviendo a nodos, entre nodos, acá entre A y B hay una sola malla. ¿Sí? Pero si yo tuviese una rama por acá arriba, ¿sí? Con una resistencia que sale de A y llega a B, tengo dos ramas que van directamente de A hacia B sin pasar por otro nodo. Entonces, escribo para este caso particular que estoy explicando ahora, G a B, la conductancia compartida entre A y B, ¿sí? No sé, pongamos acá vale R7, ¿sí? Va a ser la suma de las dos ramas, ¿sí? 1 sobre R3 más 1 sobre R7, ¿sí? Hay algunos ejercicios que tienen este tipo de circuitos con más de una rama común entre dos nodos, ¿sí? Entonces, pregúntense cuando, cuando resuelvan, cuando planteen el método de los nodos, ¿sí? Si hay una rama en común entre A y B, y si hay otra rama en común, o más de una rama en común, ¿sí? Ustedes se tienen que preguntar cuántas ramas van directamente desde A hacia B. En este caso hay una sola, y va a ser la conductancia 1 sobre R3, ¿sí? Entonces, pregunté o vimos cuáles eran las conductancias propias del nodo, ¿sí? La conductancia de todas las ramas que concurren al nodo A, GAA o G11. Después nos fijamos, ¿hay ramas compartidas como que vayan de A directamente a B? Sí, en este caso hay una sola, la llamamos
G a B o G1,2, ¿sí? Y ahora nos vamos a preguntar, bien, de las ramas que concurren al nodo A, estamos en el nodo A, estamos parados acá. ¿Cuántas de las tres ramas que concurren tienen fuentes? Bueno, las tres. Hay una fuente acá, una fuente acá y otra fuente acá. Perfecto. Ahora voy a preguntarle. eh, Cuando yo voy a preguntar, quiero decir, ustedes al plantear el problema se van a hacer esta pregunta para no olvidarse ningún paso. ¿Esas fuentes me aportan energía entrante al nodo o saliente? Si yo pongo una flecha del potencial del nodo, ¿la fuente por sí sola genera corriente entrante al nodo o saliente? Si esa corriente que me aporta la fuente entra al nodo, ¿sí? Voy a escribirla con signo positivo. E1, ¿sí? Y la corriente que me aportaría la fuente por sí sola, imagínense que aíslo yo esta rama por un momento, entonces yo digo, esta fuente me está aportando E1 sobre R1, ¿sí? Si miro solo esta rama, tengo solo esta fuente y tengo solo esta resistencia. Entonces va a ser E1 sobre R1. Bien. Después miro la fuente E2, que también la rama concurre al nodo A. Me aporta una energía entrante al nodo o saliente. Bueno, si la corriente que genera esta fuente por sí sola va hacia allá, es entrante al nodo. Entonces voy a poner otra vez más E2 con dividido, digamos, sería multiplicado la conductancia de la rama. Como la conductancia es la inversa de la resistencia, pongo dividido R2. Y hago lo mismo con E3. Fíjense que ahora E3 es saliente, la energía que aporta E3, la corriente que genera por sí sola, si estuviese aislada, sale del nodo. Entonces le pongo un signo negativo. Menos E3 sobre R3. ¿Sí? Otra forma de verlo, que para mí es más fácil de acordarse, pero lo que queremos es que aprendan el significado, ¿sí? Pero ustedes pueden mirar cuál es el signo de la fuente que está más cerca del nodo. Si el signo que está más cerca es el positivo, lo voy a poner con signo positivo, E1 sobre R1. Y si el signo más cercano es el negativo, voy a poner menos E3 sobre R3. ¿Sí? Es una pequeña regla para acordarse de eso. ¿Sí? Entonces, me paré en el nodo A. Ah, estaba hecho un paso, bueno, me olvidé de ir pasándolo. Eh, las tres conductancias que concurren al nodo A. La conductancia de la rama común entre el nodo A y el nodo B. Acuérdense que puede ser más de una. En este caso es una sola, mejor. ¿Sí? Y eso es ser igual a las fuentes. Acá lo escribí de esta manera para que quede claro que estamos hablando de conductancia, ¿sí? La conductancia de la rama 1 es 1 sobre R1. Bien, ahí nos queda la ecuación del nodo A, ¿sí? Nos paramos en el nodo B y repetimos lo mismo. Conductancias propias del nodo B, y acá fíjense que en esta rama, que corresponde a la corriente I3, tengo dos resistencias, ¿sí? Y es importante que se acuerden de sumarlas antes de hacer la inversa, ¿sí? O sea, son dos resistencias en serie, pero nosotros no calculamos la conductancia individual de cada resistencia, ¿sí? No calculamos G5 y G6. Nosotros calculamos la conductancia total de la rama. Entonces, primero sumamos las resistencias y G5,6, ¿sí? Si quieren, es igual a esto, ¿sí? 1 sobre R5 más R6.
Eso no se confundan, no se olviden de mirar si hay más de una resistencia en la rama, ¿sí? Y bueno, R3 y R4 son las conductancias de las otras ramas. Lo mismo que preguntamos antes. ¿Hay algún otro nodo aparte de B? Sí, el nodo A. ¿Hay una o más ramas entre A y B que no pasen por otro nodo? Sí, hay una. Entonces, ponemos la conductancia de esa rama con signo negativo. ¿Tengo fuentes en las ramas que concurren a B? Sí, tengo dos, E3 y E4. Entonces las voy a escribir con su signo. En este caso, las dos apuntan o entregan energía, aportan energía al nodo B. Van a ir las dos con signo positivo. Ahí nos queda el sistema, ¿sí? Reemplazo los valores de las resistencias y agrupo, o sea, hago las sumas. Me quedan estos valores. Y estos valores van a ser los que van a meter en la calculadora para que les dé el resultado, ¿sí? En este caso, este circuito tiene dos nodos incógnita, por lo tanto nos va a quedar una matriz de 2 por 2. El determinante es de 2 por 2. Acá este es más fácil calcular el determinante a mano. Es esto por esto menos, ¿sí? Menos esto por esto, ¿sí? Entonces hacen 17 sobre 24 por 1 menos menos un tercio por menos un tercio. Acá no se confundan con los signos si lo hacen a mano, ¿sí? 17 sobre 24 por 1, todo positivo, eso entre paréntesis, menos, abrimos un corchete, esto por esto, paréntesis, menos un tercio, ¿sí? Paréntesis, por menos un tercio. Entonces acá decimos menos por menos más, un noveno, menos un noveno. 17/24 menos un noveno. Eh, bien. Del mismo modo, por regla de Kramer, reemplazamos. Creo que está hecho, no. Ahí está. Reemplazamos el valor de la incógnita que queremos hallar, la columna correspondiente, por la de los términos independientes. Quedan 5 medios y 14. Calculamos el determinante, luego hacemos la división de los determinantes. El determinante de UA dividido el determinante general. Determinante de UA dividido el determinante general. Y me da que UA es 12 y V es 18. ¿Sí? Em, yo para no hacer todas las cuentas de vuelta, simplemente vuelvo al ejercicio de malla. Ahí. Y vemos que me da UA 12 volt y V 18. Entonces, verificamos que UA y V dan igual. Como UA y V lo calculamos respecto a las corrientes van a tener que dar igual. Al reemplazar UA y V y calcular las corrientes a partir de las tensiones. Eh, para verificar, tienen que calcular todas las corrientes y verificar que todas les dan iguales, ¿sí? Pero para que no se haga tan largo y ver el otro ejercicio, pasamos a este ejercicio que es también de la guía, el número, yo puse 13, perdón, es el número 3. ¿Alguna pregunta del método de los nodos? No. No, profe. ¿Se entendió? Buenísimo. Eh, una aclaración respecto al método de los nodos. Yo ahí cuando lo planteé en la filmina, en el PowerPoint, lo dejé en términos de fracciones, ¿sí? Dejé 43 sobre 72, 6 sobre 43, no sé lo que daba, eh, porque lo resolví directamente en la computadora. Pero si lo tienen que resolver a mano y van a hacer las cuentas a mano, es conveniente que reemplacen las fracciones por números con 4 decimales es suficiente, con 3 también está bien, ¿sí? No les va a dar un error muy, muy importante. Eh, ¿Por qué les digo esto? Porque a veces es más rápido y induce menos al error escribir 0
3333 que escribir, no sé, o 43 sobre 0,72. Es más probable que se equivoquen escribiendo fracciones que escribiendo números decimales al resolverla con calculadora, digamos, o a mano. Eh, lo pueden hacer de cualquiera de las maneras, igual el número es el mismo, lo que cambia es la forma de escribirlo. Bien, vemos esto rápido por método de mallas. Este ejercicio en la guía es el número 3. Les decía, es bastante. La particularidad que tiene es que tiene una sola fuente, ¿sí? Y uno, lo primero que. El primer impulso sería decir, bueno, si tengo una sola fuente, simplifico el circuito haciendo serie y paralelo, lo simplifico todo a una sola resistencia y calculo la corriente como por ley de Ohm, U sobre R igual a I. Ahí hago dos aclaraciones. Por un lado, si yo calculase una resistencia equivalente y hago U sobre I, solamente voy a poder calcular la I que pasa por la fuente, la I total. Si yo lo simplifico el circuito a esto, al circuito más elemental, y calculo la corriente con una R, digamos, equivalente, o R total, voy a calcular la corriente que pasa por la fuente, ¿sí? No voy a calcular I2, I3, que es lo que me está pidiendo este ejercicio. La segunda aclaración, que quizás no es tan fácil de ver al principio, es que esta eh, tipología de circuito, llamada puente, no se puede simplificar tan fácil en resistencias en serie y en paralelo, ¿sí? Hay que hacer un reemplazo que lo vamos a ver más adelante. No, en integración no lo vamos a ver. Se ve en electrotecnia, que es pasar de una configuración triángulo a una configuración estrella, ¿sí? Se llama, o sea, este circuito, de esta forma, la parte de arriba se va a convertir en una estrella y me va a quedar un circuito de esta manera, ¿sí? Y ahí sí voy a poder decir, bueno, estas dos están en paralelo, en serie con esta, en paralelo con estas dos. Eh, lo que quería decir es eso, no se puede simplificar a una sola resistencia haciendo resistencias en serie y resistencias en paralelo. Entonces, como lo que sabemos es mallas, lo vamos a resolver por mallas. Vamos a ir más rápido, así no nos pasamos de tiempo. Planteamos las tres corrientes de malla, I1, I2 y 3, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y nos volvemos a hacer las mismas preguntas. Aíslo la malla 1, como si fuese la única de mi circuito, y miro todas las resistencias que hay en la malla 1, ¿sí? Resistencias propias de la malla 1, lo miro como si fuese el único circuito, como si la malla fuese un circuito en sí mismo. Digo, tiene tres resistencias, R1, R2 y R5. La sumo me da 8 ohm. Después me pregunto, entre la malla 1 y la malla 2, ¿hay alguna resistencia compartida? Sí, esta de acá, esta rama, es compartida, común. ¿Y qué resistencia tiene esa rama? R2, 2 ohm. R12 es igual a 2 ohm. ¿Hay alguna rama compartida o común entre la malla 1 y la malla 3? Sí. Antes no tenía ninguna, ahora tengo. Antes me refiero en el primer ejercicio, no había vínculo entre 1 y 3, entre la malla 1 y la malla 3. En este ejercicio hay una malla, hay un vínculo entre la malla 1 y la malla 3, que es esta rama R5. ¿Cuál es la resistencia de esa rama? R5. Entonces decimos R13 o R31 es igual a 5 ohm. Bien, pasamos a la siguiente malla, la malla 2. La aíslo, tapo las otras como si la malla 2 fuese la única que me importa ahora. ¿Cuál es la resistencia propia de la malla 2? Sumo todas las resistencias que hay en este circuito. R2, R3 y R4. ¿Sí? R2, R3 y R4, la sumo me da 9 ohm.
¿Hay alguna resistencia compartida? ¿Hay una rama común entre la malla 2 y la malla 1? Sí, ya la calculé. Era R2. O sea, entre la malla 1 y la malla 2 es la misma rama compartida que entre la malla 2 y la malla 1. Sigo. ¿Hay alguna rama compartida o rama en común entre la malla 2 y la malla 3? Sí. ¿Cuál es la resistencia de esa rama? La resistencia de la rama común es R4. Entonces decimos R23, que es lo mismo que R32, es igual a R4, 4 ohm. Seguimos con la malla 3. Me adelanté ahí. Uh, eh, ¿Cuál es la resistencia total de la malla 3? Miro la malla 3 como si fuese un circuito en sí mismo. ¿Cuál es la resistencia total de la malla? La suma de todas las mallas que me encuentro. R4, R5 y R6 están en serie. La sumo y me da 24. Acá no es necesario que me vuelva a preguntar, ¿hay alguna rama común entre 3 y 1 o entre 3 y 2? Porque ya me hice esa pregunta cuando planteé o cuando calculé, cuando miré las otras mallas, ¿sí? Por eso no las vuelvo a escribir. R31 ya la calculé y R32 ya la calculé, ¿sí? Entonces, ahora me fijo, bueno, ¿tengo fuentes? Sí. Bueno, en la malla 1 tengo fuentes, sí, tengo una fuente. Esa fuente, si la corriente 1 va en este sentido, horario, la fuente entrega energía en el sentido de la corriente o se opone, ayuda o se opone a la corriente 1. Bueno, si el potencial de la fuente va en este sentido y la corriente va en este sentido, van en el mismo sentido, por lo tanto, la fuente entrega energía o ayuda a la fuente 1, la voy a poner con signo positivo, 25 volts. En la malla 2, ¿tengo alguna fuente? No, ninguna. E2 vale 0. En la malla 3, ¿tengo alguna fuente? No. Entonces, E3 vale 0. ¿Sí? Planteamos eso. E1, E2 y E3 calculamos 25, 0, 0. Con todos estos valores voy a armar mi matriz directamente. Fíjense que ya no planteé el sistema de ecuaciones con R11 por I1 menos R12 por I2 menos R13 por I3 igual a la sumatoria de... Acá directamente planteo el sistema de ecuaciones en forma matricial. ¿Está bien, está mal? Eso depende. Nosotros admitimos que lo hagan de cualquiera de las dos maneras. Pueden arrancar el ejercicio por acá si quieren. Ahora, si acá donde tienen que poner R1, R11, en vez de, dijimos que valía 8 ohm, me ponen otra cosa, ya todo el paso, o sea, nosotros vamos a marcar, este valor está mal, entonces está mal la matriz, no sabemos dónde se equivocaron, ¿sí? Si ustedes me plantean R11 es igual a R1 más R2 más R5, ¿sí? Y se equivocan acá y me ponen R1 en vez de 1, ponen 10, porque leyeron mal el número. Estaba mal la fotocopia o tienen dislexia, lo que les haya pasado en ese momento de nervios. R2 ponen 2 y R5 ponen 5 y acá me dicen esto vale 17 en vez de 8 vale 17. Bueno, si ustedes me escriben esto, yo voy a decir, bueno, este alumno o alumna sabe qué es lo que entiende el método, sabe cuánto vale R11, se equivocó acá al reemplazar, entonces lo vamos a tachar acá. Pero conceptualmente están demostrando que saben qué es lo que tienen que sumar en R11. Si ustedes lo ponen directamente mal acá y me ponen acá 17, ¿sí? Yo no sé si entendieron el método o no. Yo no sé si se equivocaron al sumar o si sumaron algo que no tenían que sumar, ¿sí? Entonces,
lo que cambia es, si se equivocan, si no está bien, que nosotros podamos ver cuánto entendieron y dónde está el error, ¿sí? Si es un error de tipeo, de número, o si es un error conceptual. Eh, si está mal acá, para nosotros va a ser un error conceptual, porque no estamos viendo dónde está el error, ¿sí? Pero bueno, si se sienten confiados y están muy seguros, lo pueden plantear directamente acá, el método sigue siendo válido. Escribirlo de forma matricial, ¿sí? Y ya habíamos calculado los valores, lo escribimos de forma matricial, reemplazamos los valores, 8 9 5 menos 2 menos 5 menos 4 25 0 0, y de esta manera se puede resolver con la calculadora o por determinantes, ¿sí? Yo ya les puse directamente los valores de los tres determinantes, y por la misma regla de Kramer que hicimos antes, calculamos los valores de las corrientes. Bien, acá podríamos, o alguno distraído, podría ponerse a calcular todas las corrientes o podría ponerse a calcular el potencial en los nodos. Pero, por eso siempre les digo que lean bien el enunciado. El ejercicio número 3, pensé que lo tenía abierto, sé que no. El ejercicio número 3 dice calcular las corrientes de malla. Solamente las corrientes de malla. No me está pidiendo calcular todas las corrientes, no me está pidiendo calcular el potencial en los nodos, ¿sí? Si el parcial dice calcule las corrientes de malla, está de más, o sea, no va a estar mal que lo hagan, pero van a perder tiempo si calculan cosas que no les pedimos. Probablemente en el parcial les pidamos que calculen todo, salvo que sean dos ejercicios separados, y en uno les pedimos que calculen las corrientes de malla y en otro ejercicio les pedimos que calculen el potencial de los nodos. Pero bueno, si lo están haciendo en la guía, salvo que lo quieran hacer para practicar, acá termina el ejercicio tal como lo pide en la guía, calculando las corrientes de malla, ¿sí? Pero como todavía faltan unos minutos para irnos, vamos a hacer el mismo ejercicio por nodos, aunque no lo pida la guía, lo hacemos para practicar. ¿Se puede resolver por nodos? Sí, por supuesto. No hay ningún impedimento, ¿sí? Para que lo podamos plantear por nodos. ¿Se entendió lo que expliqué? ¿Alguna pregunta? Porque voy muy rápido, pero Sí, quiero que sí, les profe, se quede. entendió. ¿Se entiende, joya? ¿Alguien, alguna aclaración o algo que quieran decir? ¿Estamos? Nada, nada, profe. Perfecto. No, yo por ahí voy rápido porque quiero antes de las 8:30 que les queden dos ejercicios hechos por nodos y por mallas para que después, si el que no pudo estar el otro día que practicamos o no entendió algo, pueda ver la grabación más despacio, poniendo pausa y ver cómo se hace si algún ejercicio no sale. Por eso, además de explicarlo solamente numérico, lo explico desde el método paso a paso, ¿sí? Para que tengan una base, un repaso del método, ¿sí? ¿No? Los que lo saben hacer, yo ya sé que lo pueden resolver y son todos los ejercicios metódicamente iguales, ¿sí? Hay un micrófono abierto. Eh, ¿Cómo decir eso? Gabriel, ¿podés apagar el micrófono? Acá, silenciar, ya está. No podía. Em, pero quiero que les quede la explicación del método también, ¿sí? Aparte además de la resolución del ejercicio. Entonces, lo planteamos por nodos. Esto es un extra, no está en la guía, no lo pide, pero lo podemos resolver por nodos. Entonces, repetimos paso a paso, solo que el ejercicio anterior tenía dos nodos para resolver. Acá, para plantear por nodos, lo primero que hay que hacer es alguno poner la tierra, o decir vale 0, tomar como referencia, y vamos a decir que es el D, porque así lo resolví yo. Decimos el nodo B vale 0 volt. Acá
UD o B corta D igual a 0. Perfecto. Ahora podemos plantear nodos. Eso es algo que me habían preguntado. Si no está puesta la tierra, ¿dónde conviene ponerla? En este ejercicio sería lo mismo porque a todos los nodos concurren tres ramas. Si en algún nodo concurren más ramas, conviene poner a tierra el nodo donde concurren más ramas, ¿sí? Si no, da lo mismo. La podría poner en cualquier lado. Entonces, me paro el nodo A. ¿Cuántas ramas concurren al nodo A? Vemos tres ramas. Están marcadas ahí con las tres flechas. Bien, entonces voy a sumar las conductancias de esas tres ramas. Voy a llamar GAA, o podría ser G11. Y digo, bueno, tengo 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3, ¿sí? Acuérdense que sumamos conductancias, la inversa de la resistencia. Un entero más un medio más un tercio me da 1,8333. Acá también lo resolví en forma de, de números decimales, ¿sí? Lo que les expliqué antes. Lo pueden resolver como fracciones, como números decimal, lo que a ustedes les sea más cómodo, ¿sí? Y lo que les parezca que les puede inducir menos al error. Después me pregunto, ¿hay algún otro nodo en el circuito además del A? Sí, el B y el C. Bueno, arranquemos por el B. ¿Hay alguna rama común entre el nodo A y el nodo B? Sí, hay una rama común. ¿Una sola? Sí, una sola. ¿Cuál es la conductancia de esa rama? 1 sobre R2, que vale un medio, vale 0,5. Entre el nodo A y el nodo C, ¿hay ramas en común? Sí. ¿Cuántas ramas en común hay? Una sola. Vamos a marcar con rojo. Es esta rama de acá, va del nodo A al nodo C sin pasar por otro nodo, ¿sí? Pues yo también puedo ir de A a C pasando por acá, o puedo ir de A a C pasando por acá. Pero en cualquiera de estos dos caminos estoy pasando por otro nodo. Acá paso por B y acá paso por D. Entonces, yo solamente, para plantear el método de los nodos, voy a mirar como rama común o rama compartida la que vaya directamente de A a C. En este caso hay una sola, que su resistencia vale R3, su conductancia vale un tercio, 0,333. Perfecto. Me paro ahora en el nodo B. ¿Cuántas ramas concurren al nodo B? Concurren tres ramas. Bien. Entonces sumo las conductancias de las tres ramas que concurren al nodo B. 1 sobre R2, voy marcando. 1 sobre R4, 1 sobre R5. ¿Sí? La sumo toda, me da 0,95. ¿Hay algún otro nodo aparte del nodo B? Sí, el nodo A y el nodo C. El D no lo tengo en cuenta porque ya lo descarté. Está puesto a tierra, vale 0. No, no voy a calcular nada ahí. Entonces, bueno, entre el nodo A y el nodo B ya calculé que había una rama compartida. No la voy a volver a calcular del nodo B al nodo A. Ahora me pregunto, del nodo B al nodo C, ¿hay alguna rama común o rama compartida? Sí. ¿Una sola? Sí, una sola. ¿Cuál es? Esta de acá. Va directamente de B a C sin pasar por otro nodo. Entonces digo, bueno, ¿cuánto vale la conductancia de esa rama? 1 sobre R4, un cuarto, 0,25. Por último, porque acá tenemos tres nodos que queremos calcular, me paro en el nodo C y repito el procedimiento. Como ya calculé la rama compartida con A y la rama compartida con B, solamente me queda calcular rama común del nodo C. Es lo mismo. Hay tres ramas, tengo tres conductancias para sumar, un tercio, un cuarto, 1 sobre 15, me da 0,65. Bien. Ahora me vuelvo a parar en el nodo A. Y digo, de las ramas que concurren al nodo A, dijimos que eran tres. ¿Alguna tiene una fuente? Sí, está de acá. Esta rama tiene una fuente. ¿Hay otra fuente más? No. Acá no hay fuente, acá no hay fuente. Entonces digo, bueno, tengo una sola rama donde tiene una fuente. Esa fuente, por sí sola,
me genera una corriente que entra al nodo o que sale. Y esta fuente genera un potencial en ese sentido, estaría generando una energía entrante al nodo. Entonces la voy a poner con un signo positivo, más U1 dividido R1. Es fuente por conductancia. Yo me estoy fijando en la corriente que me aporta esa fuente, ¿sí? La corriente por ley de Ohm es tensión sobre resistencia o tensión por conductancia. De esta manera vamos a anotar la sumatoria de fuentes por conductancia del nodo A, 25 por 1 sobre 1 es 25. En el nodo B, ¿alguna de las ramas que concurren tienen fuente? No, ninguna. Entonces cero. En el nodo C, ¿alguna de las tres ramas tiene fuente? No. Entonces cero. ¿Sí? Con todos estos valores planteamos el método en forma matricial. Pueden plantear las ecuaciones si quieren. ¿Sí? Lo mismo que les dije antes. Si ustedes directamente me escriben esto y algún número está mal, yo voy a considerar que, o Carlos, al corregir los parciales, vamos a considerar que no entendieron el método porque se equivocaron y no sabemos dónde. ¿Sí? Si ustedes escriben individualmente cada uno de los valores y me ponen, como está acá, de qué consta cada uno de los términos, si acá se equivocan, porque sumaron mal un número, le pifiaron la calculadora o lo que sea, o se olvidan de la coma o algo, vamos a ver que entendieron el método y que el error es numérico. ¿Sí? ¿Cambia mucho? Cambia un poco el concepto, ¿sí? Eh, el ejercicio si está mal, va a estar mal. Si está bien planteado, va a estar regular. ¿Sí? Si el error es numérico, el ejercicio puede estar regular. Si el error es conceptual del método, plantear mal el método, el ejercicio va a estar mal. Avanzamos. Planteamos la ecuación porque ya calculamos los valores individualmente. Planteamos el sistema matricial. Ya para ser más rápido, resolvemos. Yo lo resolví y me dio estos valores de tensiones, ¿sí? Del potencial en cada uno de los nodos. ¿Respecto a qué? Respecto a 0 volts que estaba acá abajo. Respecto a UD, ¿sí? ¿Qué hago con esos potenciales si quiero verificar que el ejercicio hecho por Myers estaba bien? Bueno, calculo la corriente, por ejemplo, I1. ¿Y cómo voy a calcular I1? Bueno, puedo recorrer la malla que contiene a I1. Recorro la malla, perdón, no, la rama. ¿Sí? Recorro la rama que contiene I1. Esta rama de acá contiene I1, porque en la malla periférica la corriente de malla es igual. En la rama periférica, la corriente de malla es igual a la corriente de la rama. Entonces voy a decir, por acá circula I1, entonces voy a escribir UD. Empiezo a caminar, llego acá. Gano potencial, porque voy de menos a más. Entonces pongo más U1, ¿sí? La corriente en este sentido me pone este signo para las resistencias. Entonces paso de más a menos, pierdo potencial menos R1 por I1 es igual a UA. ¿Sí? Volvemos al rojo. ¿Qué pasa? No me deja. Tengo con el lápiz y ahora puedo cambiar. Cambiamos de color. Entonces, UD lo conozco, vale 0. U1 lo conozco, vale 25. R1 lo conozco, vale 1. Y 1 es lo que quiero calcular. Es igual a UA 20,83. ¿Sí? De acá despejo I1. Podemos pasar esto para allá y esto para acá. Me va a quedar 25 menos 20,83 es igual a I1, porque está multiplicando por 1.
y eso me va a dar 4,17. ¿Cuánto nos había dado la corriente antes? Volvemos para atrás. Y uno me había dado 4,17. ¿Sí? De esta manera verificamos por nodos que el ejercicio por mallas eh, daba bien. ¿Sí? O por lo menos nos equivocamos en los dos métodos, pero nos equivocamos. Es difícil resolverlo por dos métodos distintos y cometer el mismo error. Si le da lo mismo, podemos estar tranquilos que, que está bien resuelto. Salvo que, por ejemplo, hayan dado vuelta a la fuente. Si ustedes acá en vez de 25 en este sentido tomaron la fuente al revés en los dos métodos, lógicamente la corriente le va a dar igual, pero va a estar mal en los dos métodos. ¿Sí? Si el error está en otro lado, por un método o por otro lo van a detectar. Em, bueno, y a continuación hizo eso. Calculamos las tres corrientes y acá les pinté en color, ¿sí? Para que no se confundan. Y recuerden que por el método de mallas, lo que pedía el ejercicio número 3, que vuelvo a poner acá que estaba mal, era el número 3 no el 13. Lo que pedía el ejercicio 3 era calcular las corrientes de mallas. Entonces, cuando nosotros resolvemos por nodos y hallamos el potencial de los nodos, para verificar la corriente de malla, tenemos que ver dónde circula esa corriente de malla. Y circula por la rama periférica, ¿sí? Acá no nos conviene eh, calcular I1 yendo en este sentido, ¿sí? Aunque conozcamos UA y UB, porque estaríamos metiendo I2 en este sentido, I1 en este sentido. Estoy haciendo una berenjena de dibujitos. Si yo quiero recorrer para verificar I1 estas dos ramas, de D a B y de B a A, fíjense que primero la estoy recorriendo en el sentido contrario de I1, del teórico I1 que calculé. Y además tengo I3 en este sentido, I2 en este sentido. Entonces, el planteo va a ser mucho más complicado. Me va a volver a quedar un sistema de 3x3, lo cual no tendría sentido. Entonces, si calculan las corrientes de malla y las tienen que verificar por el método de los nodos, verifiquen recorriendo, ¿sí? Eh, la rama donde circula I1. O sea, recorran las ramas periféricas. ¿Ok? Eso era la última aclaración de este ejercicio. Y el miércoles que viene arrancaríamos con números complejos. Yo creo que, salvo que Carlos quiera hacer más ejercicio, quieran seguir practicando, o algo no haya quedado claro y haya que volver a explicar, aquí damos, o sea, ya está visto y está practicado en ejercicios el método de las mallas y el método de los nodos. Tanto la teoría como la práctica, eh, hemos visto todo lo que teníamos que ver y hemos practicado lo que pretendíamos practicar. Eh, Así que bueno, el miércoles que los dos cursos vienen parejos, así que por eso le hablo a todos los cursos, a los dos cursos. Arrancaríamos con números complejos, que es lo primero que vemos de la unidad 3 para después usar eso en corriente alterna, ¿sí? Necesitamos que sepan sumar, restar, multiplicar y dividir números complejos, eh, tanto en forma binómica como en forma polar, ¿sí? La forma exponencial, los que ya hayan leído la guía o ya lo recuerden de haberlo visto en el secundario, la forma exponencial nosotros no la usamos porque no es muy práctica para la escritura. Es más útil para los matemáticos, digamos, pero a nosotros no nos resulta muy práctica la forma exponencial. Por eso usamos la forma binómica y la forma polar, ¿sí? Lean la guía. eh, Ustedes van a encontrar dos guías en apuntes. Perdón. Van a encontrar una que dice apunte de números complejos, ¿sí? Esa, por favor, léanla para la próxima clase.
no es muy larga, son 7 páginas. Y así arrancamos ya explicando esto, repasando, si todos lo leen. Hacemos algún ejercicio con suma, resta, multiplicación o división de números complejos, ¿sí? Y, y vamos más rápido, ¿sí? Lo que les decía, lo que nosotros vamos a ver es la forma exponencial, no la vamos, léala, pero no la vamos a aplicar para los planteos que necesitamos hacer. Sí la forma binómica y sí la forma polar, ¿sí? Hay algunas propiedades, la guía la verdad que abarca más de lo que nosotros necesitamos, pero tarde o temprano esto lo van a usar, así que lean la completa y sepan en lo posible sumar, restar, multiplicar y dividir números complejos. Eh, Eso para el miércoles que viene. Y ya arrancamos, ¿sí? ¿Alguna pregunta de mallas y nodos? Yo, yo, Sí, profe, tengo una consulta, pero no de mallas y nodos. consulte. El miércoles 20 puede ser que haya mesa de exámenes. En el calendario, creo que sí, no hay clase. ¿Dónde tengo? General, cronograma. Sí, creo que no hay clase el miércoles 20. 20 de mayo, finales, no hay clase. Correcto. ¿Esa es la Perfecto. pregunta? Sí, o sea, no, siempre que haya finales, no. No siempre. Cuando son mesas regulares que caigan miércoles, no hay clase. Ok, también. Porque puede haber. No, de integración no va a haber mesa especial, así que sí. Ah, Eh, ¿Por qué digo? Porque en general las fechas de diciembre, julio, que ya son fuera del calendario, digamos, ya son en receso, ocupan toda la semana. Las mesas entre el año, que son mayo y septiembre, pueden caer en la semana, y si caen, por ejemplo, jueves y viernes, el miércoles hay clase, ¿sí? ok. Así que cuando hay finales así, fíjense que caiga miércoles. Puede haber lunes y martes, en general son 2 días consecutivos. Si cae miércoles, no tenemos clase. Eh, pero si el calendario lo tiene, el aula virtual está subido, así que, y también está subido cuáles son virtuales. Virtuales recién nos vamos a volver a encontrar el 3 de junio, ¿sí? Que seguramente haremos ejercicios de números complejos y ya después nos preparamos para dar corriente alterna, 2 clases y el parcial el 8 de julio. Vamos un poco adelantados, ¿sí? Porque en el programa tendríamos que recién ver métodos de no hacer ejercicios de nodos el miércoles que viene. Por eso, tenemos tiempo de si alguien quiere, algún ejercicio no salió o quieren que se vuelva a explicar algo, hay un changüí. Si está claro, perdón, el 13 de mayo, en la que viene. Si está todo claro, arrancamos con números complejos y adelantamos para llegar a explicar mejor números complejos y corriente alterna. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, No, Nada más. Bueno, no. dejo de compartir, dejo de grabar muchas gracias. Bueno, nos vemos, profe. y